Que el Señor les bendiga, amados hermanos, hermanas, amigos, amigas que están en sintonía en esta hora con esta producción de Iglesia Cristiana Jesucristo. Esta es una enseñanza doctrinal, la cual llevamos a cabo una vez al mes. Hemos estado estudiando el tema o la doctrina de eclesiología, que es la doctrina de la iglesia. Y hoy pues vamos a continuar, pero permítame orar un momento al Señor. Querido Padre, te agradecemos esta nueva oportunidad que nos das, Señor, de compartir con tu pueblo tu palabra, la doctrina, la enseñanza, Señor, para que con ella podamos ser edificados, podamos ser ayudados, Señor, a alcanzar la madurez espiritual. Bendice a todos nuestros hermanos y hermanas. Si hay algún amigo que nos está escuchando, bendícelo también. Y ayúdanos, Señor, desde este lugar, desde este punto, Señor, de proyección, con tu Santo Espíritu, Padre, con la revelación y la sabiduría que viene de lo alto. En el nombre de Jesús te lo suplicamos y te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, estimados hermanos. Hoy vamos a tener una clase sumamente importante sobre eclesiología. En la anterior a esta, comenzamos a ver las analogías de la iglesia. Ahora, para una mejor comprensión, déjeme decirle que el término analogía es una palabra compuesta en el griego. La primera parte es ana, que tiene que ver con comparación, y la segunda parte es logos, que tiene que ver con estudio. De manera que analogía entonces significa comparación entre varias cosas, señalando características generales y particulares comunes que permiten justificar la existencia de una propiedad en uno a partir de la existencia de dicha propiedad en los otros. Vimos en la clase anterior que la iglesia es comparada con el cuerpo humano. Sí, así como el cuerpo tiene muchos miembros, la iglesia también está compuesta de muchos miembros. Así como en el cuerpo humano los miembros tienen diferentes funciones, en la iglesia también sus miembros tienen diferentes desempeños. Y así como el cuerpo necesita de un espíritu para vivir, porque el cuerpo sin espíritu está muerto. Entonces, así como el cuerpo necesita un espíritu para vivir, la iglesia también necesita del Espíritu Santo para estar viva. Y así como en el cuerpo humano mora la plenitud de la persona, en el cuerpo humano mora la plenitud de la persona, así también en la iglesia mora la plenitud de Cristo. Bueno, también vimos en la clase anterior que la iglesia es llamada el nuevo hombre, haciendo referencia a que la iglesia es una nueva humanidad. Sí, una nueva humanidad. Ponga cuidado a esto, que está compuesta de un elemento humano. Sí, de un elemento humano que es el hombre natural, pero también de un elemento divino que es la vida de Cristo, ¿verdad? Que es Dios, es la vida del Espíritu Santo que es Dios. Entonces la iglesia es un ente humano divino. Sí, humano porque está compuesta de seres humanos y divino porque tiene en ella a Cristo como espíritu vivificante. Muy bien, eso ya lo vimos en la clase anterior y en esta ocasión pues vamos a continuar con otra analogía de la iglesia y me refiero
a un reino. Sí, a un reino. La iglesia es comparada o identificada en la Sagrada Escritura como un reino. Bendito sea Dios. Si usted lee un poco de geografía, se recordará que en Europa tenemos el Reino Unido, ¿verdad? El Reino Unido está compuesto por Inglaterra, Escocia e Irlanda, ¿verdad? Es un reino unido. Pues la iglesia espiritualmente es un reino también. Es identificada en la Sagrada Escritura como un reino. Bueno, vamos a leer Efesios capítulo 2, versículo 19. Y para esta ocasión me interesa la primera parte de este versículo, donde vemos que la iglesia es comparada con un reino. Obviamente aquí estamos hablando de el reino de Dios. Este versículo dice: así que ya no sois extranjeros. Pablo le está escribiendo a los miembros de la iglesia y les dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Esa es la palabra que me interesa para este punto. Conciudadanos de los santos. La palabra conciudadanos denota un reino, porque ser conciudadano se refiere a poseer y compartir ciertos derechos civiles con otras personas. Y los derechos civiles siempre están relacionados con una nación, ¿verdad? Con un reino. Por lo tanto, este versículo revela a la iglesia como un reino, como el reino de Dios. Y muestra que nosotros, los miembros de ella, somos ciudadanos, ¿verdad?, de ese reino. Y que, como tales, poseemos ciertos derechos civiles. Sí. Ahora, al gozar de estos derechos, también debemos asumir responsabilidades, porque en un reino no solo hay derechos, ¿verdad?, también hay obligaciones. Por consiguiente, la iglesia, como reino de Dios, ¿verdad?, incluye el tener derechos y también el tener responsabilidades. Si queremos los derechos, también debemos asumir las responsabilidades. Sin embargo, a veces nos queremos pasar de listos. Queremos gozar de los derechos sin asumir ninguna responsabilidad. Pero eso no puede ser posible. Debemos participar tanto de los derechos como de las obligaciones. Muy bien, entonces la iglesia es comparada con un reino. De hecho, es parte del reino universal de Dios. Así como el Reino Unido es parte de Europa, la que es mucho más amplio que el Reino Unido, así la iglesia es un reino, pero que está dentro del reino general y amplio que tiene Dios en el universo. Ahora, en Mateo capítulos 5, 6 y 7 encontramos el maravilloso Sermón del Monte. Quizá usted ha oído, mi estimado amigo, amiga, porque nosotros los hermanos pues ya sabemos acerca del famoso Sermón del Monte, de la montaña, el cual es considerado como la constitución de ese reino. Usted sabe que toda nación tiene una constitución. Todo país tiene una constitución política a través de la cual se guía para poder vivir correctamente. Pues también el reino de Dios, y en este caso la iglesia, tiene una constitución. Y esa constitución está plasmada en el Sermón del Monte que Mateo 5, 6 y 7 anotó. Bendito sea Dios, registró. En este sermón, Cristo enseñó
sobre los derechos y las responsabilidades que tenemos los ciudadanos de este reino, los miembros de la iglesia. Así es de que vamos a darle una mirada quizá somera, ¿verdad? Pero muy importante al Sermón del Monte, que es la constitución del reino, la constitución de la iglesia, la constitución que el Señor nos ha dejado para que podamos nosotros reconocer cuáles son nuestros privilegios, nuestros derechos y también cuáles son nuestras responsabilidades y nuestras obligaciones. Bueno, comencemos entonces. En Mateo capítulo 5, del versículo 1 al 12, y quiero pedir disculpas que no vamos a pasar los versículos textualmente porque son porciones largas. Entonces, usted puede tomar nota ahí con su bolígrafo, con su libreta, para poder después repasar esta doctrina pero tan importante. La analogía del reino para la iglesia. Bueno, entonces, en Mateo capítulo 5, versículo 1 al 12, encontramos las 9 bienaventuranzas. Básicamente, estas 9 bienaventuranzas, escúcheme, nos hablan de una progresión espiritual, que nos lleva de la número 1 a la número 9. Sí, no están escritas así desordenadamente. No. Están escritas de una manera perfecta, ordenada por el Espíritu Santo, para mostrarnos la progresión, desde el principio, mostrarnos la progresión de la vida de los ciudadanos de este reino. Y nos llevan de la primera bienaventuranza a la 9ª bienaventuranza. Es progresivo. Amén. Ahora, la primera bienaventuranza nos habla de ser pobres en espíritu. Sí, ahí comenzamos, de lo más bajo, de ser pobres en espíritu, hasta lo más alto, que es llegar a morir por la causa de Cristo. Sabe que para los mártires está reservado el lugar más alto en el reino de Dios. Sí, el lugar más sublime en el reino de Dios. Está reservado para aquellos que ponen su vida por Cristo. Entonces, de lo más bajo a lo más alto, las 9 bienaventuranzas nos muestran ese proceso. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, luego en Mateo 5, 13 al 16, el Señor habla acerca de las 2 semejanzas. Él presenta 2 semejanzas para la iglesia y nos dice que somos la sal de la tierra y que somos la luz del mundo. Sí, básicamente estas 2 semejanzas, oiga lo que le digo, nos hablan de que como ciudadanos de este reino, nosotros debemos dar un buen testimonio, sí, vivido y hablado. Usted sabe que la sal es muy importante para preservar los alimentos y obviamente la luz es muy importante para poder caminar sin tropezarnos. Ahora, la iglesia es comparada con la sal de la tierra y también con la luz del mundo. Repito, lo cual habla de dar testimonio, testificar con nuestras palabras y también con nuestra manera de vivir, para que el mundo
nos vea y al vernos y escuchar nuestro testimonio puedan glorificar también ellos al Dios que nosotros glorificamos. En tercer lugar, en Mateo capítulo 5, verso 17 al 20, el Señor nos enseña sobre la relación que debemos tener con la ley moral de Dios, con la ley moral de Dios. Note lo que estoy diciendo, ley moral, porque hay tres aspectos de la ley de Dios en el Antiguo Testamento. Está el aspecto de la ley civil para Israel, está el aspecto de la ley ceremonial también para Israel, y está el aspecto de la ley moral, que ciertamente Dios se la dio a Israel, pero que también se la ha dado a todas las naciones. Y hablando de la ley civil, pues está vigente el día de hoy en Israel, porque ellos son una nación y se rigen por su propia ley civil. Pero la ley ceremonial fue abolida, ¿verdad? Fue abolida por el Señor Jesucristo. Él terminó con la ley ceremonial. Ya no tenemos que guardar nosotros la ley ceremonial, es decir, los ritos, las ceremonias, los sacrificios de animales, de cereales, celebrar las fiestas, los días de reposo, todo eso ya el Señor lo abolió, lo abrogó, porque Él lo cumplió en su vida. Pero tenemos también el aspecto de la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. Esa ley no ha sido abrogada ni abolida. Es más, Cristo la usó en este sermón del monte, la usó y la estableció e incluso la levantó dándole más honra que lo que se le daba en el Antiguo Testamento. Así es que en el capítulo 5 del verso 17 al 20, básicamente de Mateo, básicamente lo que Cristo dice es que debemos guardar los 10 mandamientos de la ley de Dios. Debemos obedecer los mandamientos de Dios Padre y de Cristo. En Juan 14:15, que ese sí lo vamos a leer, Juan 14:15, Cristo dijo estas palabras: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Verdad? Entonces, y se estaba refiriendo pues a los mismos mandamientos de la ley de Dios, porque ahora solamente que sublimizados. Porque Él dijo, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, citando el mismo mandamiento de la ley de Dios. Entonces, en este sermón del monte, que es la constitución de la iglesia, la constitución de la iglesia como reino, se nos pide que obedezcamos la ley moral de Dios. Bueno, en cuarto lugar, en Mateo 5, 21 al 26, Jesús habla sobre la ira, nos enseña sobre ese asunto tan terrible que se llama ira. En esta enseñanza, Jesús nos dice que no debemos dejarnos dominar por la ira. Usted sabe que la ira es una manifestación de la vieja naturaleza y que domina y controla a una gran parte de la humanidad. Ahora Cristo enseñó en este sermón que no debemos dejarnos dominar por la ira, sino que debemos controlarla. En el nombre de Jesús, ponerle freno, controlarla. Quiero que leamos Santiago capítulo 1 verso 20. Vamos a leer ese versículo también, porque recordemos que Santiago es el hermano del Señor, es hijo de José y de María. Se le llama también Jacobo y también Santiago, es el mismo nombre. Ahora, él escribió en su libro capítulo 1 verso 20 que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea, uno, si se deja controlar por la ira, por el enojo, jamás va a poder actuar
con justicia delante de Dios. Siempre va a cometer uno errores, siempre va a cometer uno injusticias, siempre va a pecar uno, y eso pues le va a repercutir en la vida y le va a traer consecuencias desastrosas. Así es que Cristo enseñó que no debemos dejar dominarnos por la ira. Luego, número 5, en Mateo 5, 27 al 30, el Señor nos dio la enseñanza sobre el adulterio. Sí, en esa constitución de la iglesia, del reino, que es la iglesia en este contexto que estamos estudiando, el Señor habló acerca sobre el adulterio. Tú puedes leerlo en Mateo 5, 27 al 30. Ahora, como todos sabemos, el adulterio es una relación sexual fuera del matrimonio o extramatrimonial. Sí, pecado que el Señor Jesucristo condenó. Sí, Él condenó diciendo que los adúlteros no heredarán el reino de Dios. Por lo tanto, aquí en este sermón, en la constitución del reino, en la constitución de la iglesia, Jesús enseñó sobre lo delicado, sobre lo terrible, sobre lo dañino que es cometer adulterio. Y también Él enseñó cuándo es que se comete adulterio. Una relación extramatrimonial o una relación sexual fuera del matrimonio. Bendito sea el nombre del Señor. Número 6. En Mateo 5, 31 y 32, relacionado con el punto número 5, Jesús enseñó sobre el divorcio y el nuevo matrimonio. Y básicamente lo que Jesús dijo es que si estamos casados, no debemos divorciarnos. No debemos divorciarnos. Si estamos casados, no debemos divorciarnos. Si hay problemas en el matrimonio, si hay problemas en el hogar, tenemos que esforzarnos y agotar hasta el último recurso para tratar de mantener nuestro matrimonio. Así es. Ahora, pero si por alguna razón ya no se pudo mantener el matrimonio y hay una separación o hay un divorcio, entonces Cristo enseñó que no debemos casarnos otra vez. No debemos casarnos otra vez. Y Pablo lo confirma cuando él escribe a los romanos en el capítulo 7 de esa carta, claramente que si alguien se separa, dice Pablo, quédese sin casar. Bueno, esa es la enseñanza de la constitución del reino, que es la iglesia en este contexto. Bueno, número 7. En Mateo 5, 33 al 37, Jesús enseñó sobre los juramentos en esta constitución de la iglesia. Sobre los juramentos. Y en este punto Jesús dijo que no debemos jurar por nada en la vida, ni por nadie, hermanos. Que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no, porque todo lo que se pasa de nuestro sí y de nuestro no, sí, es pecado, es pecado. Entonces, en este reino, Dios no quiere juramentos de ninguna índole entre los ciudadanos. No quiere juramentos de ninguna índole entre los ciudadanos. Bendito sea el nombre de Dios. Bueno, número 8. En Mateo 5, 38 al 48, el Señor habló acerca del amor a los enemigos y de la perfección. Sí, Jesús enseñó que, bueno, debemos amar a Dios, debemos amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Pero también debemos amar a nuestros enemigos.
Sí. Y sabe, amar a Dios, pues realmente es fácil, porque Dios es bueno. Amar a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestro prójimo, es fácil, porque si se portan bien con nosotros, es fácil amarlos. Pero amar a nuestros enemigos, eso ya es otra cosa, ¿verdad? Ahora, Jesús enseñó que una evidencia de que estamos llegando a la madurez espiritual y de que estamos llegando a la perfección que Él quiere que lleguemos, una evidencia es que logremos amar a nuestros enemigos. Sí, eso es lo que el Señor enseña aquí en Mateo 5, del 38 al 48, que debemos amar a nuestros enemigos. Hermanos, si llegamos a ese punto, habremos llegado a experimentar en nuestra vida uno de los 7 aspectos de la perfección. Porque la perfección tiene 7 aspectos. Y uno de esos aspectos es amar a nuestros enemigos. Bueno, Cristo lo enseñó aquí en la constitución del reino. Número 9. En Mateo 6, ahora ya entramos al capítulo 6. Mateo 6, del versículo 1 al 4, Jesús también enseñó sobre la limosna. Sobre la limosna. ¿Sabe que en 2 ocasiones Jesús dijo: a los pobres siempre los tendréis con vosotros? Vamos a leerlo. Marcos 14, 7. Miremos lo que dice Marcos 14, 7. A los pobres siempre los tendréis con vosotros. Bueno, miremos también lo que dice Juan 12, 8. Juan 12, 8. También lo leemos. Dice: a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Bueno, o sea que es un hecho, ¿verdad, hermanos? Jesús dijo esas palabras. Así es de que, por ejemplo, la filosofía del comunismo es incorrecta, ¿verdad? No viene de Dios, porque esa filosofía lo que quiere es nivelar a todos los moradores de la tierra, que todos tengamos lo mismo, que tengamos en común todas las cosas. Pero Jesús dijo: no, eso no es posible. A los pobres siempre los tendréis, o sea, siempre va a haber gente pobre. Ahora, por eso es de que Él enseñó sobre la limosna. Debemos dar limosna a los pobres. Sí, a eso, así se le llama a lo que se le da a los pobres, limosna. Y no debe ser dada para ser vistos, ¿verdad? Para ser vistos por los hombres. Sí, o sea que debemos ayudar a los pobres, pero debemos ayudarlos en secreto, que la gente no se dé cuenta. Como dice Mateo 6:3, ¿verdad? Mateo 6:3 dice: que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. O sea, que no sepa, hermano, nuestra mano izquierda lo que da la mano derecha. Es una manera correcta de dar ayuda a los pobres. Y no tenemos que sentirnos humillados por el término limosna, porque es un término que se usa en el léxico y en la gramática para describir la ayuda a los necesitados. Sí, que es algo que nosotros debemos hacer, pero tomando en cuenta la forma que Cristo nos enseña en la constitución de la iglesia, en la constitución de este reino, ¿verdad? Que debemos ayudar, pero no para ser vistos de los hombres. Bueno, seguimos entonces con el siguiente punto. Mateo capítulo 6, versículos 5 al 15. Jesús enseñó sobre la oración. La oración, mire, algo sumamente importante. Sabe que una de las columnas, pero mire, hermano, de las columnas más importantes del cristianismo es la oración. La oración. Bendito sea Dios. En otras palabras, la relación, la comunicación con el rey de este reino. ¿Por qué es la oración?
La oración es relación. La oración es comunicación. La oración es hablar con el Señor, con el Rey de este reino. Bendito sea Dios. Ahora, a través de la oración, nosotros podemos comunicarnos con Dios. Y miren, la comunicación es sumamente importante. Sí, importante en el reino de Dios, en la iglesia, importante. Que nosotros nos comuniquemos con Dios y que Él se comunique con nosotros. ¿Sabe? Él, como todo buen rey, nos enseñó cómo debemos orar. Y nos dejó un modelo preciosísimo en el Padre Nuestro. En el Padre Nuestro. Este capítulo 6 del 5 al 15 de Mateo registra también el Padre Nuestro. Y es algo maravilloso. Últimamente el Señor me ha estado enseñando la riqueza que tiene el Padre Nuestro. Sí, no es una oración para ser repetida así mecánicamente, como un lorito, ¿verdad? Que solo repite, pero que no entiende lo que está diciendo. No, la oración del Padre Nuestro es un modelo, es un bosquejo que el Señor nos dio y que debemos estudiarla y debemos usarla de una manera correcta. Y tiene riquezas extraordinarias ese modelo de oración. Así es de que Jesús enseñó que en su reino tiene que haber oración. Bueno, el siguiente punto, Mateo 6, 16 al 18. El Señor enseñó acerca del ayuno en su reino. Qué interesante. ¿Sabe que en el Nuevo Testamento el ayuno también es muy importante? Muy importante. Y mejor si se acompaña con la oración. Son, mire, dos gemelos que nos pueden dar una fortaleza tremenda. Nos pueden dar victoria sobre nuestros enemigos de una manera preciosa, ¿verdad? La oración y el ayuno. Bendito sea Dios. Ahora, el ayuno es una forma de humillarnos delante de Dios. Una forma de humillarnos delante de Dios. Una forma de martirizar nuestra carne, sí, de martirizarla, de afligirla y de recibir poder para vencer al enemigo. ¿Sabe? Y como en este mundo no solo está el reino de Dios, que es el reino de la luz, sino que también tenemos el reino de las tinieblas, que es el reino de Satanás. Y constantemente estamos peleando batallas, ¿verdad?, contra estos enemigos espirituales. Ahí es donde el ayuno se hace necesario para reforzar la oración y así pelear las buenas batallas en contra del enemigo y vencerlo en el nombre de Jesús. Bueno, Jesús enseñó la importancia de la oración y también la importancia del ayuno. Ahora, debemos tener cuidado también de cuando ayunamos. No tenemos que demudar nuestro rostro y estar todos desarreglados y desaliñados ahí y bueno, ni siquiera bañarnos para que la gente mire que estamos ayunando. No. Jesús dijo, ustedes tienen que ayunar, pero cuando ayunen, báñense, lávense, arréglense, que nadie se dé cuenta que ustedes están ayudando, porque cuando el Padre ve eso en lo secreto, Él lo recompensa en público, ¿verdad? Bueno, ayunemos, hermanos, y oremos. Lo siguiente que el Señor Jesús enseñó en su reino fue acerca de los tesoros en el cielo. Tesoros en el cielo. Tenemos que hacer tesoros, no aquí en la tierra. Si el Señor nos bendice aquí en la tierra, pues gracias a Dios, pero realmente debemos preocuparnos por hacer tesoros en el cielo, porque usted lo sabe claramente, que aquí en la tierra la polilla y el orín corrompen. Ladrones, ¿verdad?, minan y hurtan. Muy bien, entonces muchas veces hemos estado, yo me recuerdo cuando apareció aquella modalidad de las famosas financieras, ¿verdad? Financieras que
que le pedían a la gente que invirtiera ahí, que iba a ganar intereses exorbitantes. Y mucha gente cayó en esa trampa y perdió todo su dinero. Algunos hasta se suicidaron, otros se enfermaron, otros se murieron del impacto, de la impresión de haber perdido sus ahorros. Pero ahora Cristo, previendo eso, dice, saben, no hagan tesoros en la tierra, hagan tesoros en el cielo, porque allá ni la polilla, ni el orín, ni los ciclones, ni los terremotos, ni los fenómenos naturales dañan, ¿verdad? Ni ladrones entran y para robar. Esos tesoros permanecerán para siempre. Bendito sea el nombre de Dios. Así es de que, como parte de este reino, nuestra ciudadanía no es terrenal, hermano, no es terrenal, sino celestial. Así es de que hagamos tesoros en el cielo. Y sabe que cuando usted obedece al Señor, está mandando un depósito al cielo. Cuando usted hace una buena obra al prójimo, está mandando un depósito al cielo. Cuando usted predica, alaba, le sirve, gana un alma para Cristo, ora por un enfermo, ayuda a un necesitado, está mandando depósitos para el cielo. Y usted está haciendo un tesoro en el cielo, que cuando lleguemos allá, el Señor se lo va a tener intacto. Y no le va a pagar intereses, sino que le va a pagar veces. Sí. Así es de que Jesucristo dijo que si nosotros sacrificamos algo aquí, vamos a recibir 100 veces más de lo que hayamos sacrificado o invertido aquí en el reino de Dios. Bueno, entonces hagamos tesoros en el cielo. Eso lo enseñó el Señor Jesucristo. Bueno, llegamos a la siguiente enseñanza. Jesús, en este sermón del monte, en esta constitución del reino, en esta constitución para la iglesia, ¿verdad? Que es el reino del Señor, Él habló sobre el ojo como lámpara del cuerpo. El ojo como lámpara del cuerpo en Mateo 6, 22 y 23. Dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es bueno, entonces todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, la luz que se supone que tienes va a ser oscuridad. Y si la luz es oscuridad, ¿cuántas no serán las tinieblas entonces? ¿Verdad? Así es de que Él habló acerca de el ojo. Ya le voy a explicar lo que Él nos enseña con esto. Amén. Él dice que hay dos clases de ojos. Uno sencillo y uno maligno. Y no está hablando de la visión natural, hermano, de la visión natural. Solo es como una analogía también dentro de esta analogía. Bueno, sino que él está hablando acerca de la visión espiritual. Sí, no se refiere al ojo del cuerpo, sino al ojo del alma. Si tenemos una visión clara, ¿verdad? Una visión correcta, espiritualmente hablando, nuestra manera de caminar será correcta. Pero si tenemos una visión borrosa de lo eterno o una visión doble, viendo al Señor por un lado y viendo al mundo por el otro lado, entonces nuestra caminata va a ser maligna, nuestra caminata va a ser torcida. Es muy importante tener una visión clara, tener un ojo bueno, tener un ojo, como Cristo dijo acá, sencillo, que significa un ojo limpio, una mirada limpia, una mirada sana. Bendito sea el Señor para siempre. Así es de que pidámosle al Señor tener una visión clara, una visión eterna, una visión celestial, ¿verdad? Un ojo espiritual bueno, no un ojo espiritual malo, ¿verdad? Oscuro, ¿verdad? Que tenga una visión de maldad,
No, sino que debemos pedir a Dios una visión clara, buena, eterna, celestial, que esté de acuerdo con su santa voluntad. Muy bien, hemos visto ya 13 aspectos que el Señor registró, o que Mateo registró, pero que el Señor enseñó en este sermón de la montaña, en esta constitución del reino. O sea, hermanos, lo que yo quiero que entendamos es que eso es para la iglesia. Eso es para la iglesia. No se lo vayamos a atribuir a ningún otro pueblo, a ninguna otra nación. No, esto es para la iglesia. Es la constitución de la iglesia. Es la constitución del reino, que es la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Bueno, pasemos ahora a la enseñanza número 14 que Jesús nos muestra en esta constitución. Él enseñó sobre Dios y las riquezas. Sí, sobre Dios y las riquezas. Y mire, es algo muy serio, hermano, muy delicado. Fíjese que Cristo puso en contraposición a Dios y a las riquezas. Las puso así como contrarios, Dios y las riquezas. Y ese es un concepto de Jesús. Vamos a leerlo. Dice ninguno, en Mateo 6:24, dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir, dice, a Dios y a las riquezas. Ay, ¿se da cuenta cómo Cristo fue el que puso en contraste a Dios y a las riquezas? O sea, si nosotros amamos las riquezas, no podemos amar a Dios. Y si amamos a Dios, no podemos amar las riquezas, porque ellos son dos polos opuestos, son irreconciliables. Así lo mostró Cristo Jesús. Entonces, no debemos poner el corazón, hermanos, en las cosas materiales. No debemos amar el dinero. No debemos amar el dinero. ¿Sabe que el Dios de las riquezas, en griego se llama Mamón? Sí, Mamón. Y no podemos servir a Dios y a Mamón al mismo tiempo. Estos dos señores son incompatibles. Ahora, no solo fue la enseñanza de Cristo, también fue la enseñanza del apóstol Pablo en 1 Timoteo 6:10. Vamos a leer eso. 1 Timoteo 6:10. Ahí Pablo enseñó que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y no de un mal, ni de dos. Dice la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Sabe que por amor al dinero el hombre miente? Por amor al dinero el hombre traiciona. Por amor al dinero el hombre roba. Por amor al dinero el hombre extorsiona. Por amor al dinero el hombre asesina. Por amor al dinero el hombre engaña. Hermano, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y la Escritura no está equivocada en este concepto, ¿verdad? Entonces Jesús se cuidó de enseñar sobre Dios y las riquezas. Bendito sea el Señor. Ahora, hay un versículo interesante en el Salmo 62, versículo 10, que también quiero que lo leamos. Salmo 62, versículo 10. Esto nos pone en equilibrio, ¿verdad? Nos pone en balance. Allí el salmista dice: si se aumentan las riquezas, porque Dios nos puede bendecir, Dios nos puede dar abundancia. Ahora, si se aumentan las riquezas, dice, no pongáis el corazón en ellas. No pongáis el corazón en ellas. Porque sabe una cosa, la raíz de todos los males no es el dinero, no, es el amor al dinero.
El amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces no tenemos que amar al dinero. Si el Señor nos da bendición, pues debemos pedirle a Dios la sabiduría para poder administrar correctamente los recursos que Él nos dé, ¿verdad? Porque Él nos da todas las cosas para que las disfrutemos, nos da todas las cosas para que lo honremos a Él, nos da todas las cosas para que las compartamos con los necesitados, para que invirtamos en su obra bendita, para que el evangelio sea predicado por testimonio a todas las naciones, y de esta manera podamos nosotros acelerar, apresurar, dice la Escritura, apresurar la venida del día de Dios. Amén. Bueno, entonces, número 15, Jesús también enseñó sobre el afán y la ansiedad. En Mateo capítulo 6, verso 25 al 34. El afán y la ansiedad, hermanos. Miren, estas cosas están matando físicamente a mucha gente y espiritualmente a muchos cristianos. El afán y la ansiedad. El afán y la ansiedad. ¿Sabe que muchos no se congregan? ¿Por qué? Por el trabajo, por el estudio, por los afanes de esta vida. El afán y la ansiedad, porque piensan, ¿y qué voy a hacer el día de mañana? ¿Y qué voy a darles a mi familia el día de mañana? El afán y la ansiedad. Básicamente el mensaje de esta porción que les cité, Mateo 6, 25 al 34, esta porción, el mensaje es que no debemos afanarnos por nuestra comida, tampoco por nuestro vestido, ni por nuestro abrigo. No debemos afanarnos. Dios, quien cuida de las aves y de las flores del campo, Él va a cuidar de nosotros. Él va a cuidar de nosotros. Quiero que leamos el Salmo 145. Versículo 15, ese sí vamos a leerlo. Salmo 145, versículo 15. Vea lo que el salmista dice acerca de Dios, ¿verdad? Y de su fidelidad. Dice, los ojos de todos, aquí está incluyendo seres vivientes, o sea, humanos, seres humanos, y también el reino animal. Dice, los ojos de todos esperan en ti. Esperan en ti, porque eso es cierto. Esperamos en Dios. Pero también los pajaritos, las hormiguitas, los peces, todos esperamos en Dios. Ahora, y luego dice, y tú les das su comida a su tiempo. A su tiempo. Abres tu mano, dice, abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente, no solo a los seres humanos, aún a los animales, ¿verdad? Colmas de bendición a todo ser viviente. Oh, hermanos, qué maravilla y qué misericordia, qué misericordia. Así es de que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, como dice el versículo 33 de Mateo 6, ¿verdad? Y todas estas cosas van a venir por añadidura. Entonces Jesús enseñó en su sermón, en esta constitución de la iglesia, en esta constitución del reino, Él enseñó sobre que no debemos afanarnos, por qué vamos a comer, por qué vamos a vestir, ¿verdad? Por qué vamos con qué nos vamos a abrigar. Bendito sea el Señor para siempre. Bueno, seguimos. Vamos ahora al punto número 16, la 16ª cosa que el Señor enseñó en el sermón de la montaña. No debemos juzgar a nadie. Como ciudadanos de este reino, como miembros de la iglesia, ¿verdad? No debemos juzgar a los demás. Mateo 7, del versículo 1 al 6. Sí, Jesús enseñó que no debemos convertirnos en jueces de las personas.
No debemos juzgar a nadie, queridos hermanos, a nadie. Sabe que el juicio es una prerrogativa de Cristo, de Cristo. Fíjese que la Biblia dice que ni siquiera el Padre juzga a alguien, porque todo el juicio se lo dio al Hijo, todo el juicio se lo dio a Cristo. Ni siquiera el Padre se mete en juzgar a las personas. El único que tiene el derecho de juzgar a los hombres es el Hijo, porque Él se lo ha ganado, Él tiene el derecho, porque Él no solo es Dios, pero también es hombre. Entonces, como Dios, hombre, Él tiene todo el derecho de juzgar a los hombres. Bendito sea Dios. Así es de que en estos versículos Jesús nos advierte que con la misma medida con que juzguemos a los demás, vamos a ser juzgados nosotros. Así es de que no juzguemos a nadie, hermanos. Sí, no seamos nosotros jueces de nadie. No seamos duros, implacables con las personas. Seamos tiernos, ¿verdad? Tanto con los creyentes como con los no creyentes, ¿verdad? Seamos misericordiosos y suaves, porque con la misma medida con la que medimos, se nos volverán a medir a nosotros también. Lo importante es que no juzguemos. El juicio no nos corresponde a nosotros. Eso es una prerrogativa del Hijo de Dios, del Señor Jesucristo. Repito, ni siquiera el Padre juzga a nadie, solo el Hijo. No usurpemos en ningún momento esa posición nosotros. Bueno. Luego, el siguiente tema que Jesús desarrolla en esta constitución para la iglesia o de la iglesia del reino es la oración y la regla de oro. La oración y la regla de oro. Mateo 7, 7 al 12. Sobre la oración, pues ya comentamos un poquito anteriormente cuando mencionamos el Padre Nuestro. Pero sobre la regla de oro, Jesús enseñó que oiga bien, que lo que queremos que los hombres hagan con nosotros, eso mismo debemos hacer nosotros con ellos. Sí. Aquí se ve entonces la ley de la siembra y la cosecha, en cierto sentido. Lo que queremos cosechar nosotros es lo que debemos sembrar. Una cosa que quiero señalar es que esta es una regla activa, no es pasiva, no es activa. Fíjense que no dice lo que no queráis que los hombres hagan con vosotros, no lo hagáis vosotros con ellos. No dice así. No, dice lo que queráis que los hombres hagan con vosotros, eso mismo haced vosotros con ellos. Lo que sugiere es que nosotros tomemos la iniciativa, ¿verdad? Que no esperemos que los demás hagan cosas buenas para nosotros y luego nosotros hacer cosas buenas con ellos. No, que nosotros tomemos la iniciativa y que hagamos con los hombres lo que queremos que ellos hagan con nosotros. Bueno, así es de que es una enseñanza muy, pero muy importante que debemos tomar en cuenta como ciudadanos de este reino, o sea, como miembros de esta iglesia. Bendito sea Dios, obedeciendo la constitución, ¿verdad?, que el Señor nos ha dejado. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Ahora, hace unos días, yo tuve un encuentro con un guardia de un agente de seguridad y yo le pregunté: señor agente, soy una persona de la tercera edad, ¿tengo alguna consideración para poder entrar a este establecimiento? Y él se me quedó viendo y me dijo: no, ninguna. Entonces le dije:
pero la Constitución Política de la República de Guatemala dice que sí tenemos alguna consideración. Y él se quedó así como que le estaba hablando en idioma chino, ¿verdad? No conocía, seguramente no conoce la Constitución Política de Guatemala. Y muchas veces, ¿sabe? Nos puede pasar eso a nosotros también, por no conocer la constitución del reino de Dios, la constitución de la iglesia, podemos cometer errores, podemos cometer faltas. Así es de que es muy importante que nosotros conozcamos la constitución que nos rige como ciudadanos del reino de Dios, como miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Bueno, el siguiente punto que Jesús enseñó está en Mateo 7, 13 y 14. 13 y 14. El Señor habló sobre las dos puertas y los dos caminos. Esto es algo que nosotros debemos entender. Mire, como miembros de la iglesia debemos saber cuáles son esas dos puertas, cuáles son esos dos caminos. No solo para nosotros tomar siempre, ¿verdad?, la puerta correcta y el camino correcto, sino también para enseñarlo a la gente. ¿Por qué? Porque es la iglesia la que tiene que dar a conocer el evangelio, las leyes de Dios, los mandamientos de Dios. Es la iglesia la que tiene que no solo obedecer, cumplir la constitución del reino, sino enseñarlo para que otros también lo hagan. Amén. Ahora, Jesús enseñó sobre las dos puertas y los dos caminos. En nuestro peregrinar, hermanos, porque somos peregrinos en este mundo, en nuestro peregrinar vamos a encontrarnos con dos puertas. Una puerta estrecha y una puerta ancha, ¿verdad? Sí, nos vamos a encontrar con dos caminos. Un camino angosto y un camino espacioso. Espacioso. Ahora, la puerta estrecha y el camino angosto llevan a la vida eterna, mientras que la puerta ancha y el camino espacioso llevan a la perdición eterna. ¿Sabe? Esta fue una de las enseñanzas más importantes de Jesús, ¿verdad?, que debemos entender. Él es la puerta que se nos abre a la vida eterna. Él es el camino que nos conduce a esa vida. Ahora, esa puerta es estrecha, ese camino es angosto. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Sabe lo que significa? Es que hay muchas restricciones en esta puerta y en este camino. No hay mucha holgura, no hay gran comodidad, no hay mucho espacio en esta puerta y en ese camino. O sea, oiga lo que digo, no podemos vivir y andar a nuestras anchas, haciendo lo que nosotros queremos. No se puede. Hay que someternos a la voluntad del Señor. Hay que someternos a muchas restricciones. Hay muchas cosas que no se nos permiten hacer al entrar por esta puerta y al caminar por este camino. Sí, es un camino angosto, es una puerta estrecha. Hay muchas cosas que no podemos hacer, que no debemos hacer, ¿verdad?, para permanecer en esto. Y tal vez esto les pueda parecer gravoso y difícil a muchas personas, pero lo hermoso es que esta puerta estrecha y este camino angosto nos van a llevar a la vida eterna. La vida eterna. Ahora, la vida que se nos ofrece es una vida maravillosa en el cielo. Solo pensemos, hermanos, solo pensemos. Es una vida sin trabajos gravosos. Es una vida sin enfermedades dolorosas. Es una vida sin necesidades, ni materiales, ni emocionales, ni espirituales. Todo está suplido. Es una vida sin aflicciones.
ni tristezas. Es una vida sin preocupaciones de ninguna índole. Es una vida llena de paz. Es una vida llena de gozo, de satisfacción plena. Es una vida de reposo y de gloria. Imagínense, en compañía con Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, y con todos los santos redimidos, y aún con los santos ángeles que están en el cielo. Además, es una vida eterna, es decir, que nunca terminará, que permanecerá para siempre. Imaginémonos, después de 1,000 millones de años, esta vida apenas estará comenzando. Y ante esta hermosa realidad, no miremos como algo gravoso las restricciones que el Señor nos ha establecido para esta vida, ¿verdad? Como la puerta y el camino que es Él mismo, sino gocémonos en entrar por Él y en caminar en Él. Bueno, el siguiente punto, que es el penúltimo, ya vamos a terminar. Jesús enseñó sobre los frutos. Mateo 7, 15 al 20. Él dijo que el árbol bueno da frutos buenos, mientras que el árbol malo da frutos malos. Así es que por sus frutos se conoce el árbol. Y no está refiriéndose a los árboles naturales aquí, sino a las personas, a los árboles espirituales que somos nosotros. Es bueno preguntarnos frecuentemente qué clase de frutos estamos dando. El fruto en la vida cristiana es muy, pero muy importante. Esta importancia se puede ver en lo que Cristo dijo en Juan 15:2. Leamos Juan 15:2. Sí, dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Se da cuenta lo que le importa al Señor el fruto? Todo pámpano que en él no lleva fruto, lo corta y lo saca. Pero el que lleva fruto, lo limpia para que lleve más fruto. O sea, al Señor le interesa el fruto. Miremos lo que dice Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Por eso le interesa a Cristo el fruto, porque el Padre es glorificado cuando nosotros llevamos fruto. Y también en Juan 15, versículo 16, un versículo muy importante que podemos leerlo, dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Así de que debemos en este reino, en la iglesia, como miembros de la iglesia, debemos producir fruto. Ahora, el fruto lo podemos clasificar, creo yo, de dos maneras, ¿verdad? Dos maneras. Fruto intangible, que estamos hablando de los frutos del Espíritu en nuestra vida: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esa es una clase de fruto. Pero también fruto lo podemos catalogar como algo objetivo, como algo tangible, sí, tangible. Ganar almas para Cristo. Ese es un fruto tangible, ¿verdad? Ganar almas para Cristo, orar por las personas para que reciban el bautismo en el Espíritu Santo, trabajar en sus vidas para que lleguen a la madurez espiritual. Ese también es un fruto que nosotros podemos dar y que el Señor espera que demos. Bueno, el siguiente punto que Jesús tocó en esta constitución es la importancia de hacer la voluntad de Dios. Mateo 7, 21 al 23. Mire la importancia de hacer la voluntad de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, dijo él,
entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto es sumamente importante, hacer la voluntad de Dios. Que no se nos vaya a olvidar este punto de la Constitución, este artículo, ¿verdad? Este artículo o este inciso de la Constitución de la iglesia, de la Constitución del reino. La importancia de hacer la voluntad de Dios. ¿Sabe qué? Jesús enseñó que un ministerio, por muy poderoso que sea, no nos puede salvar. No nos puede salvar. Tampoco nos pueden salvar los dones que tengamos. No nos pueden salvar. Lo que nos salvará finalmente es que hagamos la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Sí. Que hagamos la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. ¿Sabe que en toda la Biblia hay 9 cosas que permanecerán para siempre? Y una de ellas es el que hace la voluntad de Dios. Primera de Juan 2:17 dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por lo tanto, cada cosa que hagamos en la vida, hermanos, debemos buscar siempre hacerla dentro de la voluntad de Dios. Y mire, si hay algo que no es la voluntad de Dios, aunque nos parezca bonito y aunque nos parezca delicioso y aunque nos parezca rentable, no lo hagamos, porque las consecuencias adelantito son muy, pero muy dolorosas, muy dolorosas. Pero si hay algo que sabemos que es la voluntad de Dios, aunque suframos, ¿verdad?, haciendo esa cosa en la voluntad de Dios, mire, más adelante viene el gozo y viene la felicidad y la recompensa. Bueno, terminamos entonces con el último punto que Jesús enseñó, y Él habló acerca de los 2 cimientos en esta constitución de la iglesia, en esta constitución del reino. Habló de los 2 cimientos en Mateo 7, 24 al 29. Gloria a Dios. La constitución del reino termina con esta hermosa parábola. Nuestra vida es una casa, sí, una casa, espiritualmente hablando. Si esta casa, óigame bien, está fundada sobre la roca, que es Cristo y su palabra, esta casa permanecerá para siempre. Es la otra cosa que permanecerá para siempre, ¿verdad? Permanecerá para siempre. Debemos estar fundados en la roca, ¿verdad?, que es Cristo y su palabra. Cristo y la constitución del reino, esta palabra que Él nos ha enseñado y el resto que está en las Sagradas Escrituras. Sí. Ahora, si nuestra casa, nuestra vida está fundada sobre la arena, ¿sabe? No permanecerá, sino que sufrirá un desastre espantoso y una destrucción eterna que jamás se podrá recuperar. Sí, no debemos fundar nuestra vida sobre la arena. Ahora, ¿qué es la arena? ¿Qué es la arena? Óigame bien. Si la roca es Cristo y su palabra, estable, firme, sólido, confiable, seguro. Ahora, ¿qué será la arena? Tiene que ser lo contrario, ¿verdad?, a esto que ya vimos. La arena entonces es el hombre y los conceptos humanos. Sí, las doctrinas de hombre, los pensamientos humanos, las filosofías humanas, los argumentos humanos, las teorías humanas, las hipótesis humanas. Todo eso es arena. Es arena. No fundemos nuestra vida en los conceptos, filosofías, teorías, hipótesis, criterios, palabras humanas, porque eso es arena. Cuando venga la sacudida, hermanos, las vidas que están fundadas sobre la arena son destruidas. Lo único que permanecerá para siempre es
Cristo y su palabra. Y si estamos edificados sobre Cristo y su palabra, nosotros también permaneceremos para siempre. Gloria a Dios. Así es de que la iglesia es comparada con un reino, ¿verdad? Con un reino. Yo le puse al principio el ejemplo del Reino Unido. Inglaterra, Escocia, Irlanda. Es un reino, ¿verdad? Ahora, si es la iglesia, es un reino. Un reino. Bendito sea Dios. Y como reinos, tiene sus derechos. ¿Verdad? Tiene sus derechos, sus bendiciones. Pero también tiene sus responsabilidades, sus obligaciones. Ahora, la bendición más grande, mira, hay muchas bendiciones en el reino, pero yo creo que la más grande, y yo no cambiaría esta por ninguna otra, ¿verdad? La bendición más grande que tenemos como ciudadanos de este reino es tener al Señor Jesucristo como nuestro rey, como nuestro presidente, ¿verdad? Tenerlo a Él como nuestro rey. Ay, eso es lo más grande y glorioso, ¿verdad? Y si pudiéramos reducir a una sola palabra todas nuestras responsabilidades, yo la reduciría a una que sería obediencia. Obediencia, sí, obediencia. O sea, nuestra mayor bendición entonces es tener a Cristo como Rey, y nuestra mayor responsabilidad en este reino es la obediencia a ese Rey. La obediencia a ese Rey. Pero déjenme añadir algo más. Debemos obedecerle con amor, con gozo y de buena voluntad. Sí. Con amor, con gozo, también con gratitud y con buena voluntad. No hacia la fuerza, porque el Señor no recibe nada a la fuerza. Bendito sea el nombre de Dios. Es cuestión de no solo de obedecer, sino de obedecer por amor, por gratitud, con gozo, ¿verdad? Con buena voluntad, con satisfacción, porque le estamos obedeciendo nada menos que al Rey del universo, que es el Rey de la iglesia, que es el Rey de este reino. Amén. Bueno, terminamos aquí, hermanos, esta preciosa analogía de la iglesia. Acuérdense que estamos estudiando eclesiología, la doctrina de la iglesia. Y dentro de ese gran tema, pues vimos hoy la analogía del reino y la constitución del mismo, ¿verdad? Que es la iglesia. Bueno, que Dios les bendiga. No se pierda el próximo estudio doctrinal. Vamos a estar viendo otra analogía de la iglesia muy, pero muy hermosa. Gloria a Dios. Déjeme terminar con oración. Padre Santo, gracias por hacernos parte de este reino, de esta iglesia, que es tu cuerpo, que es el nuevo hombre, que es un reino de sacerdotes y gente santa. Sí, Señor. Pedro lo dijo, mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Gracias por permitirnos comprender esta verdad. Y yo te pido que fortalezcas a mis hermanos en la fe, que los ayudes para perseverar en tus caminos, Señor, y que podamos todos juntos agradarte, complacerte. Tú eres nuestro Rey y no hay Rey mejor que tú. No hay Rey mejor que tú. No hay ningún príncipe, ningún rey, ningún presidente de ninguna nación que sea mejor que tú. Tú eres excelso. Gracias te damos, Señor. Te amamos y es un placer pertenecer a tu reino, pertenecer a tu iglesia. Es un placer servirte, es un placer obedecerte, Señor Jesús. Gracias te damos por esta palabra en tu santo nombre. Amén y amén.